Un feliz y bendecido día para todos, que el Dios de la gloria derrame de su gracia en abundancia sobre cada una de sus vidas, que la misericordia y la gracia del Dios de los cielos les cobije en el día de hoy de una manera muy especial. Y saludo para todos los oyentes de Radio Unción y Presencia de Dios en la República del Salvador. Quiero compartir con ustedes hoy un pensamiento de la palabra del Señor basado en la carta que el profeta Jeremías envió a los cautivos que Nabucodonosor había trasladado a Babilonia y que estaban viviendo allí en una condición, si se quiere, de desesperanza, de sentirse agobiados, de sentirse desesperanzados, aunque también la Biblia nos muestra que en ellos había un sueño. De hecho, uno de los salmos dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de aquellos creyentes, de aquellos hombres, aquellas mujeres que esperaban en Dios, es no acomodarnos o no adaptarnos a las circunstancias, no pensar que lo que estamos viviendo es lo único que podemos vivir, no pensar que lo que estamos atravesando es lo único que puede suceder a nuestras vidas. De hecho, hay tres palabras que utiliza el apóstol Pablo que son como el fundamento de la vida cristiana. Esas tres palabras las encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, donde el apóstol dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esas tres, pero el mayor de ellos indudablemente es el amor. Sin embargo, no podemos dejar de lado las otras dos: la fe, que nos trae, que nos acerca a Dios; la esperanza, que nos mantiene en una relación con Dios todos los días de nuestra vida; y el amor, que nos relaciona tanto con Dios como con los seres humanos, con las otras personas. Los cautivos allí en Babilonia experimentaron muchas situaciones, seguramente muchas más de las que nos dice la Biblia y muchas más de las que podemos encontrar en la palabra del Señor. Por un lado estaba la situación que estaban viviendo, y por otro lado la proliferación de falsos profetas que se dio entre ellos, falsos profetas que les anunciaban algunas expectativas que no era lo que Dios había determinado para ellos. Indudablemente nosotros vivimos en un mundo donde los seres humanos hacen planes, trazan proyectos, crean objetivos, pero definitivamente quien tiene la última palabra en todo esto es nuestro Dios. No podemos dejar a Dios de lado, y una de las cosas que la humanidad está queriendo hacer en el día de hoy es sacar a Dios del camino, sacar a Dios de los planes, sacar a Dios del propósito, sacar a Dios de la realidad. Pretender que Dios no tiene nada que ver, pretender que Dios no tiene ninguna palabra ni tiene nada que hacer en la vida de los seres humanos, lo cual es ilegítimo a todas luces. El Creador, el que nos hizo, el que nos dio la vida, Él tiene mucho que decir, tiene mucho que hacer. Su voluntad tiene que ser algo que se va a llevar a cabo y que se va a cumplir, y que como pueblo de Dios nosotros tenemos la certeza de que nuestro Dios tiene el control, tiene la guianza y tiene la dirección de todas las cosas. Entonces Jeremías le escribe una carta a los cautivos allí en Babilonia, a las personas que fueron transportadas, que fueron llevadas, que fueron
establecidas allí en Babilonia. Y algunas cosas interesantes que les dice Jeremías las encontramos en el capítulo 29 de su libro, del libro de Jeremías. A partir del versículo 4 vamos a ir considerando algunas cosas. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios no se ha olvidado de ellos. Creo que es lo primero que debemos aprender. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de los que se fueron, de los que se llevaron cautivos. Y ese hecho de que Dios no se ha olvidado lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel. Daniel nos da testimonio de la presencia de Dios, del obrar de Dios lejos de su tierra, lejos de su nación. La bondad de Dios no solo se manifiesta en la tierra de Judá, en la tierra de Israel. La bondad de Dios se manifiesta en todo lugar. Y Dios tiene en cuenta a aquellos que se fueron, aquellos que fueron llevados en el cautiverio. A ellos Dios les habla, o Dios le habla a Jeremías, y Jeremías les envía una carta para decirles lo que Dios quiere de ellos. Y les dice algo que debió parecerles un tanto contrario a lo que ellos pensaban. Por supuesto, fueron llevados cautivos, fueron arrancados de su tierra, fueron arrancados de su cultura, fueron arrancados de sus lugares de origen, fueron separados de su familia, fueron separados de sus centros, de sus lugares de adoración. Pero mire lo que les dice Jeremías: edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Una de las cosas que a veces suelen suceder a las personas en medio de la aflicción es permitir que la aflicción nos desborde y quedarnos quietos, permitir que la situación se ponga por encima de nosotros y no actuar. Es verdad, están en el cautiverio. Otro de los salmos dice que aquellos que los habían llevado cautivos les pedían que cantaran, les decían que cantaran alguno de los cánticos de Sión, pero ellos se negaron, colgaron los instrumentos de alabanza, de música, y no querían cantarle a Dios, no querían cantar cánticos de Sión en tierra de extraños. Incluso dicen cosas fuertes, que si se olvidaran de Jerusalén, se pierda su brazo la destreza. En fin, algunas cosas que dejan ver que ellos cayeron en una condición de desesperanza, en una condición de frustración. Incluso se puede notar en esas expresiones la frustración espiritual, la frustración en cuanto a su relación con Dios. Se sienten olvidados, se sienten alejados, pero Dios les dice: no, ustedes no fueron allí a quedarse quietos, a esperar que el tiempo los consuma, a esperar que las circunstancias hagan mella en ustedes. Allí donde están, sean fructíferos. Allí donde están, salgan adelante. Allí donde están, muéstrele a la nación donde están que Dios está con ustedes. Ahora, si nosotros hacemos una aplicación a nuestras vidas en el día de hoy, nosotros también podemos entender ese llamado de Dios, ese mensaje de Dios, para no quedarnos quietos en medio de la circunstancia que estemos viviendo, en medio de la situación que estemos viviendo. Quizá me puede estar escuchando alguien que tuvo que salir de su tierra por una razón, por otra, separarse de sus seres queridos, afrontar situaciones adversas, situaciones difíciles, y tal vez eso le ha llevado a perder la ilusión, a perder la esperanza, a perder el objetivo de vida. Ayer era un alegre soñador que tenía planes, que tenía proyectos. Hoy es una persona que sencillamente trata de sobrevivir, que sencillamente trata de mantenerse. Bueno, Dios le dice que se active,
que no se quede en esa condición, que no permita que el tedio le lleve a perder el objetivo de su vida, el objetivo de su razón de vivir. Alguien dijo con mucha razón en alguna ocasión que el máximo esfuerzo que todo ser humano debería hacer es el esfuerzo por conocer el propósito de Dios para su vida. El máximo esfuerzo que debería todo ser humano hacer es conocer el propósito de Dios para su vida. Mientras no conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a estar golpeando al aire. Vamos a estar haciendo una cosa aquí, otra cosa allá. El día que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a encaminar nuestra vida en esa dirección, en ese propósito, porque nosotros no estamos aquí en este mundo para hacer lo que podamos hacer. Estamos aquí para cumplir un propósito. Estamos aquí para alcanzar un objetivo. Estamos aquí para responder al que nos dio la vida, al que nos hizo, al que nos permite estar aquí. Por eso, si hay 2 días importantes en la vida de los seres humanos que merecen ser celebrados, a pesar de lo que algunas personas dicen, pero si hay 2 días en la vida de los hombres, en la vida de los seres humanos, que merecen y que deben ser celebrados, esos 2 días son, número 1, el día del nacimiento. Toda persona de alguna manera debe celebrar el día de su nacimiento. ¿Por qué debe hacerlo? Porque es su entrada a la vida, porque es su entrada al propósito de Dios. Los que no han nacido, los que no nazcan, nunca sabrán y nunca serán parte del propósito. Solo aquellos a quienes Dios les permitirá la vida y les dará la razón de vivir. Entonces, ese día del nacimiento debe ser celebrado. Y de hecho se celebra, la mayoría de personas celebran el día de su nacimiento. Pero hay un segundo día que también debe ser celebrado. Hay un segundo día que no se debe pasar por alto, que no se debe dejar de lado. ¿Cuál es ese segundo día? ¿Cuál es ese segundo día que merece una celebración e incluso más importante que el día del nacimiento? ¿Cuál será ese día? Algunos me dicen, bueno, el día que conozco al Señor, el día que realmente le entrego mi vida a Cristo. Sí, ese día debe celebrarse, pero hay otro día que tiene mayor trascendencia todavía si se quiere. ¿Sabe cuál es ese otro día? El día que usted entienda para qué nació. Mientras usted no entienda para qué nació, usted no tendrá un derrotero claro en su vida, en su caminar, en su andar. Y muchas de sus capacidades intelectuales, emocionales, económicas, de toda índole, se echarán a perder porque no serán usadas en el propósito con el cual Dios te dio la vida. Por eso, cuando el Señor envía a Ananías a que vaya a la calle de la derecha a encontrarse con un tal Saulo de Tarso, lo que debe Ananías decirle es: instrumento escogido me es este para lo que yo quiero hacer. Entonces Dios había determinado que Saulo de Tarso sería un instrumento en sus manos. Y ahora, si uno lee el libro de los Hechos, Pablo narra ese momento en el cual se encontró con Dios, en el cual tuvo ese encuentro con el Señor, como realmente el momento que le dio sentido a su vida, que le dio una razón de ser a su vida, que le dio un objetivo a su vida. Millones de personas viven en el mundo tratando de encontrar, tratando de encajar, tratando de lograr tal vez salir adelante, incluso religiosamente. Digo religiosamente, no hablo espiritualmente. Uno puede encontrar creyentes que hoy están
en una tendencia religiosa, mañana en otra, pasado mañana en la de allá, y están tratando de encajar, tratando de encontrar, tratando de hallarse. Es importante entonces que dediquemos un poco más de tiempo a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mire que la carta de Jeremías es a los cautivos, a personas que no están en su tierra, que están lejos, que están desesperanzados, que están tal vez, qué sé yo, en una condición de pensar ellos que Dios los está tratando mal, que cómo Dios iba a permitir. Y estaban allí los profetas, primero que les anunciaron que Nabucodonosor no iba a invadir la ciudad. Jeremías siempre les dijo que Dios iba a permitir que Nabucodonosor invadiera y destruyera la ciudad de Jerusalén. Los falsos profetas decían que no. Ahora Jeremías les dice, ustedes fueron llevados al cautiverio, ya están allá, ya están en ese lugar. Como quiera que sea, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Quiero decirle, amigo mío, que usted ya está en la condición en que está. Sea buena, regular, mala, no lo sé, pero usted ya está ahí. Ahora lo que debe hacer es producir, lo que debe hacer es activarse, lo que debe hacer es actuar ahí donde está. No esperar. De hecho dice que hay tres tipos de personas. Ante una tormenta, ante una tempestad, hay tres tipos de personas. En primer lugar, cuando hay una tempestad, están los optimistas. Siempre habrá personas optimistas. El optimista sale de su casa, mira la tormenta y entonces dice, esa tormenta no va a durar para siempre. Esa tormenta va a pasar. Esa tormenta definitivamente no puede ser para siempre. Esa tormenta va a pasar. Entonces el optimista se queda esperando que la tormenta pase. Se queda esperando y dice, cuando la tormenta pase, yo voy a salir. Yo voy a ir a la pesca, voy a hacer mi faena. Pero también está el otro tipo de persona. Está el pesimista. El pesimista es aquel que sale, ve la tormenta y entonces dice, esa tormenta nunca va a pasar. Esa tormenta va a permanecer por años. Esa tormenta no me va a dejar salir, no me va a dejar trabajar. Ese es el pesimista. Ve la tormenta, piensa que nunca va a pasar. Pero hay otro. Está el realista. El realista es el que sale, ve la tormenta y entonces acomoda su vida. Entonces, de alguna manera, se capacita para enfrentar la tormenta. Se capacita para actuar. Se capacita para hacer algo. Pienso que hoy la iglesia necesita más realistas que optimistas. Necesita más gente que actúe a gente que se quede esperando que las cosas pasen. Eso es lo que Jeremías les dice. Ya están allá. Ya la tormenta está. Ahora no se echen a morir. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Sigan creciendo. Si algo aterró a los egipcios allá en la antigüedad, fue el crecimiento que Dios le dio a la familia de Jacob. Como de un grupo de personas, de unas 70 personas, dice la Biblia, se convirtieron en un pueblo poderoso y tan fuerte, que los egipcios tenían temor de ellos, tenían miedo de ellos. Los egipcios los oprimieron porque les tenían miedo, porque les tenían temor, y les tenían temor porque se multiplicaron, fueron multiplicados, fueron engrandecidos y fortalecidos en gran manera. Tal vez con eso en mente Jeremías les dice, hombre, no se echen a morir, más bien crezcan, más bien sigan adelante, más bien esfuércense. Les hace una recomendación. El versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad,
a la cual os hice transportar. No vayan allá a crear conflictos, a crear problemas, a crear bochinches, a crear chismes, a crear habladurías. No, esfuércense por la paz de la ciudad donde quiera que han llegado, donde los hice transportar. Y es interesante esta declaración. De alguna manera, nosotros pensamos que fue la mala suerte, que fue el diablo, que fueron los demonios, pero mire, aquí Dios les dice, yo los hice transportar allá. Yo los llevé allá, porque los que se quedaron se murieron de hambre o fueron traspasados a espada, pero los que se fueron salvaron la vida. Como le dice Dios a Baruch, tu vida te la daré por botín. Lo único que vas a rescatar es tu propia vida. ¡Qué tremendo! Y a veces no entendemos, y a veces nos echamos a morir, y a veces no nos damos cuenta de el trato de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Bien, entonces dice la Biblia, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y ahí mismo en el versículo 7 dice, y rogad por ella, y rogad por esa ciudad. Dios todavía está dispuesto a oírles, y Dios todavía está dispuesto a escucharles. Dios todavía está dispuesto a prestarles atención. Dios todavía está dispuesto a oír sus oraciones. Rueguen por ella. Y si Dios les dice que rueguen por ella, es porque Él está dispuesto a escucharles. Es porque Él está dispuesto a... ¿Sabe que ese lugar? Muchas personas no están en el lugar equivocado. Lo que están es en la posición equivocada. No es el lugar geográfico el que está equivocado, es su posición interior, es su concepción interior. Lo que está equivocado en muchos, por lo cual no prosperan aún sentados en una mina de oro, es porque tienen una posición equivocada. No han entendido, no han comprendido que donde quiera que Dios nos lleve, allí Dios nos va a respaldar, allí Dios nos va a cuidar, allí Dios nos va a ayudar, allí Dios nos va a bendecir. Porque en la paz de la ciudad, ustedes también van a tener paz. En la paz de la ciudad, ustedes van a tener paz. Qué bueno que donde quiera que vayamos, donde quiera que vaya un hijo de Dios, donde quiera que vaya una persona que conoce a Dios, se esfuerce por ser un agente de paz, por ser un agente de bendición, por ser un agente de restauración, por ser un agente de edificación, y no por ser alguien que transmita su desgracia, su dolor, que transmita su fracaso. No. Ahora dice la Biblia, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque los profetas a lo mejor decían, ya pronto regresamos a nuestra tierra, ya mañana nos vamos, ya. ¿Sabe que a veces las falsas expectativas crean terribles crisis y terribles ruinas? Las falsas expectativas a veces crean desaliento, desazón y falta de actividad en la vida de los que las oyen. Millones de personas se han quedado estancados, se han quedado quietos porque alguien creó una falsa expectativa en ellos. Porque alguien con sus sueños, sus visiones, sus revelaciones, sus supuestas profecías, les llevó a una expectativa equivocada, una expectativa que no era la real. Tal vez como aquellos que salieron de Egipto pensando, mañana llegamos a Canaán, y les tardó 40 años poder alcanzar ese sueño por el cual salieron de Egipto. De tal manera, mis hermanos, de tal manera, mis amigos, que el Dios que nos ha llamado, que nos ha escogido, bajo cuyas alas hemos venido a refugiarnos, es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que nos conoce. Es el Dios que sabe nuestra realidad. No permitamos
que una falsa expectativa mengue nuestro deseo de salir adelante, mengue nuestro anhelo de batallar, mengue nuestro anhelo de caminar en la dirección correcta, de ir hacia adelante siempre, de levantarnos cada día y aprestarnos para enfrentar la tormenta. Un soldado iba manejando el carro de su comandante y se vieron de frente con una tormenta. El soldado quiso orillarse para detenerse, pero su comandante le decía: continúe, siga adelante. Varias veces este soldado intentó detenerse, la tormenta era fuerte, había relámpagos, había árboles que caían, pero su comandante siempre le decía: siga adelante. De repente, hacia adelante, ya no había tormenta, había un sol resplandeciente, estaban los estragos del paso de la tormenta, pero ya no había tormenta, ya la tormenta había pasado. Los que se quedaron allá rezagados esperando que pasara, ahora estaban sufriendo los embates de la tempestad, pero estos habían pasado al otro lado, habían superado el momento duro de la tempestad. Tú puedes hoy, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Dios del cielo, superar el momento duro de tu tempestad, de tu tormenta, y seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te adoro, te alabo, te bendigo, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, te doy a ti la adoración y la alabanza. Dios de los cielos, oro por cada uno de mis hermanos, en la situación en que estén, tal vez enfermos, abatidos o desesperanzados. Te ruego que les des nuevo aliento, que les des nuevas fuerzas, que los levantes para seguir adelante, que ellos puedan entender que allí donde están, tú estás con ellos, que allí donde están, tú les levantarás, que allí donde están, tú verás por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy los pongo en tus manos y te ruego que los ayudes y te ruego que los bendigas. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. A todos, que Dios les bendiga. A mis amados hermanos y amigos de Radio Unción y Presencia de Dios, que Dios les bendiga poderosamente. Que el Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que Dios les haga 1000 veces más de lo que ahora son y los prospere como Él ha dicho.